Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados compatriotas. Hoy es día viernes 11 de mayo del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera y el día de hoy quiero referirme a la amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador como una sugerencia o una propuesta, una promesa en su campaña hacia la presidencia de la República. Palabras más, palabras menos, lo que Andrés Manuel López Obrador propone es, en primer lugar, una amnistía a todos los criminales que se dedican al narcotráfico. Pretende perdonar el pasado y partir de cero. Que de aquí en adelante ya abandonen el narcotráfico, que ya no exista violencia, que ya no existan muertes, y para lograr eso propone el perdón hacia atrás. No precisa bajo qué condiciones se llevará a cabo esa amnistía, pero palabras más, palabras menos, esa es la esencia. Pero no únicamente propone la amnistía a criminales peligrosos como narcotraficantes, secuestradores, etcétera, etcétera, sino también propone perdonar a toda la mafia del poder, a todos los políticos, a todos los gobernantes, a todos los servidores públicos que en el pasado han incurrido en actos de corrupción. Él ha dicho que no iniciará una cacería de brujas. Él ha dicho que él no es una persona vengativa, que la venganza no está en su corazón, motivo por el cual propone un borrón y cuenta nueva, de tal suerte que lo que él propone es que de ahora en adelante ya no incurran en actos de corrupción y el pasado automáticamente se les perdona, de tal suerte que no habrá investigaciones ministeriales, no habrá procesos penales, como consecuencia no habrá sentenciados como culpables, no se les obligará a reparar el daño, no se les decomisarán sus bienes, toda su riqueza mal habida seguirán conservándola los corruptos gracias a esta oferta de Andrés Manuel López Obrador de que todos los beneficios ilícitos que han adquirido en el pasado a costa del pueblo podrán conservar esas riquezas mal habidas, con la única condición que del 1 de diciembre que él toma posesión como presidente en adelante ya no incurran en actos de corrupción. Lo mismo ocurre con aquellos empresarios que han tenido malos manejos con el gobierno, que han tenido contratos, a lo mejor algunos de ellos incluso simulados, a través de los cuales han obtenido ingresos millonarios en perjuicio del soberano pueblo mexicano. También a ellos los perdona, también a ellos los exculpa, ¿verdad? Y les dice que si de aquí en adelante, de que él tome posesión del 1 de diciembre en adelante, mantienen una conducta ya incorruptible, por un lado, todas sus riquezas mal habidas, producto de la corrupción en la que han incurrido durante lustros o durante décadas, todo eso lo podrán conservar en su poder y todavía más dice que podrán seguir haciendo negocios con el gobierno, ¿verdad? Pero ahora ya sin corrupción, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente él otorga el perdón a todos aquellos que en el pasado han lastimado la economía de los mexicanos, han saqueado las riquezas del país, porque tanto por un lado criminales peligrosos como gobernantes corruptos de todos los niveles, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de los órdenes municipal, estatal y federal, todos quedan limpios de culpa, ¿verdad? Prácticamente con la única condición de que no continúen realizando actos de corrupción. Y los empresarios que han hecho negocios ilícitos con el gobierno,
También conservarán sus privilegios siempre y cuando de aquí en adelante ya no incurran en actos de corrupción, y además les ofrece que todavía podrán seguir haciendo negocios con el gobierno con el único requisito de que ya no incurran en actos de corrupción. Esto desde luego es totalmente ilegal porque prácticamente está derogando el Código Nacional de Procedimientos. El Código Nacional de Procedimientos establece claramente que quien tiene conocimiento de un delito está obligado legalmente a denunciarlo. Y la Procuraduría General de la República, también de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos, está obligada a que presentada una denuncia, ¿verdad?, sin prejuzgar, ¿verdad?, de inmediato debe abrir la carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados. Y si durante sus investigaciones concluye que sí hay elementos que llevan a concluir que es probable la comisión de ese delito, ¿verdad?, entonces tiene que consignar la carpeta de investigación para que sean los jueces federales los que, después de realizar el proceso penal por todas sus etapas, dicten una sentencia en la cual declaren inocente, absuelvan al imputado o lo sentencien como culpable, y siendo declarado culpable, bueno, pues en algunos casos legalmente procede el decomiso de sus bienes o procede la reparación del daño, decomiso que obviamente privaría al delincuente de sus propiedades, y reparación del daño que se llevaría a cabo con los bienes del sentenciado ya como culpable por la comisión de un delito fiscal. Todo esto que está establecido en la ley queda derogado ilegalmente, inconstitucionalmente, con las promesas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Eso de que nada fuera de la ley y nadie por encima de la ley se contradice abiertamente con las propuestas ilegales que está haciendo en campaña Andrés Manuel López Obrador. También todos los delitos tienen un plazo de prescripción de la acción penal. Una vez que se comete un delito, la ley establece ciertos lapsos en los cuales la autoridad ministerial puede ejercer acción penal por la probable comisión de estos delitos, ¿verdad? Normalmente es el término medio aritmético, se suma la pena mínima con la pena máxima y se divide entre 2, y el resultado es el número de años que la autoridad tiene para ejercer acción penal por la probable comisión de un delito, ¿verdad? Pues aquí ese artículo queda totalmente derogado, porque aunque la autoridad ministerial en el 2019 todavía puede ejercer acción penal por delitos que cometieron los narcotraficantes, los gobernantes o los empresarios que realizaron negocios ilícitos con la autoridad, aunque en 2019, 2020, 2021 todavía no se extingue por prescripción la acción penal, ya no se ejercitará esa acción penal, ¿verdad? Lo que es totalmente ilegal, porque prácticamente se está derogando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso desde luego no es apegado a la ley, eso desde luego no es apegado a la Constitución que expresamente ordena que se debe perseguir y sancionar la comisión de delitos, ¿verdad? Entonces, entonces estas son las propuestas ilegales que actualmente está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Bien, esta propuesta de amnistía incluye a los millones de mexicanos que equivocadamente han incurrido en evasión fiscal, en defraudación fiscal y en lavado de dinero. Esta amnistía incluye a los millones de mexicanos comunes y corrientes que en los últimos 5 años han incurrido en delitos fiscales o en los últimos 10 años han incurrido en lavado de dinero. Esta amnistía los incluye. Vamos a ver. Desde el 2004 las instituciones financieras vigilan a todos los usuarios y a todos los clientes de esas instituciones financieras, y cuando las instituciones financieras tienen sospecha o tienen dudas
de que probablemente un cliente o un usuario está lavando dinero, desde el 2004 nos han reportado ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que en este año 2018 tiene la información de todos y cada uno de los mexicanos que hemos tenido operaciones ante las instituciones financieras, y en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera conoce a la perfección quienes han incurrido en probable lavado de dinero y en probable defraudación fiscal, ¿verdad? Por otro lado, desde el año de 2013, que entró en vigor la ley antilavado, los negocios que realizan actividades vulnerables, por ejemplo, los casinos, las notarías, las corredurías públicas, las distribuidoras de autos, los arrendadores, los que venden joyas, relojes, los que venden obras de arte, las inmobiliarias, las constructoras, los que blindan vehículos, desde el año 2013 han estado enviando reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esta unidad, conociendo lo que gasta cada uno de los mexicanos en esas actividades vulnerables, cuantificando lo que han gastado en los años, ¿verdad?, compare esos gastos contra los ingresos fiscales que han declarado, y si de pronto descubre que algún mexicano ha gastado más de lo que ha declarado, ¿verdad?, bueno, pues la autoridad ya está en condiciones, por un lado, de iniciar una revisión fiscal para en su momento determinar si ha incurrido o no en defraudación fiscal, fincarle un crédito y en caso necesario procesarlo penalmente. Y si además hay elementos para que hagan presumir a la autoridad que esta persona cometió lavado de dinero, la unidad de inteligencia está legalmente obligada a poner del conocimiento, a presentar una denuncia ante la PGR por probable lavado de dinero. El año pasado estuvo personal del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo mundial que vigila que los países cumplan con la reglamentación de prevención de lavado, y dio indicaciones el GAFI de que la Unidad de Inteligencia Financiera debe formular denuncias ante la PGR por lavado de dinero. Dio indicaciones para que la PGR por sí misma inicie investigaciones de probable lavado de dinero. Dio la indicación de que la PGR, cuando realizada la investigación, tenga elementos suficientes para probablemente demostrar que una persona sí lavó dinero, dio la indicación el GAFI de que la PGR debe presentar denuncias. Y también dio la indicación de que los jueces federales deben llevar los procesos, ¿verdad? Y cuando hay elementos suficientes debe sentenciar a los imputados como culpables de lavado de dinero, y dentro de las penas que se le deben aplicar es precisamente el decomiso de sus bienes. Esas son indicaciones que a principios de este año el GAFI le dio al gobierno mexicano como consecuencia de la revisión que efectuó el año pasado, ¿verdad? Quiero comentar que desafortunadamente hay millones de mexicanos que pudieran estar en defraudación fiscal y en lavado de dinero, precisando que se lava dinero cuando se utilizan recursos que no se declararon fiscalmente. No importa la actividad que tú realices, la actividad puede ser lícita, ser médico, ser comerciante, ser un socio de una persona moral, puede ser incluso pastor de alguna religión. La actividad no importa para ver si estás o no lavando dinero. Lo que importa es que todo el dinero que gastas sea dinero que declaraste fiscalmente. Si el pastor que lleva una actividad de difundir la palabra de Dios, de pronto la autoridad descubre que compró vehículos, inmuebles, que tiene cuentas bancarias, que ha pagado tarjetas de crédito, por decir algo, en una cantidad de 7 millones, y el pastor ni siquiera está inscrito en el RFC, entonces no declaró, y entonces ese pastor puede ser acusado por la autoridad, puede ser denunciado, querellado por la autoridad hacendaria por
probable defraudación fiscal, y además también puede ser denunciado si el lavado de dinero lo hizo a través de instituciones financieras por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero si el pastor lavó dinero sin la intervención de actividad de instituciones financieras, cualquier persona puede denunciar al pastor por la probable lavado de dinero, y la propia Procuraduría General de la República de oficio podría iniciar la investigación por lavado de dinero en contra del pastor. ¿Sí está claro? Entonces hay millones de mexicanos que, aunque tienen una actividad lícita, comerciantes, médicos, ingenieros, arquitectos, socios de personas morales, etcétera, desafortunadamente no declaran todos sus ingresos, motivo por el cual realizan erogaciones superiores a los ingresos que declaran. En casos extremos realizan erogaciones sin declarar, porque no están inscritos en el RFC, porque están en suspensión de actividades, porque aunque deben declarar, no declaran. Pero hay millones de mexicanos, ¿verdad?, que están en esa situación. Como ejemplo, ¿verdad?, aquellas personas que no están inscritas en el RFC y realizan: yo no estoy inscrito en el RFC y compré un vehículo, acabo de adquirir una casa, realicé una construcción, manejo cuentas bancarias, tengo tarjetas de crédito, con frecuencia viajo en avión, no nada más en territorio nacional, sino incluso al extranjero, ¿verdad? Si no estoy inscrito en el RFC y hice todos estos gastos, la autoridad hacendaria conoce todo mi historial, y en el momento que la autoridad lo decida puede acusarme de defraudación fiscal o de lavado de dinero, y en el 2019 lo podrá hacer por 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 por defraudación fiscal y por lavado de dinero, o si no estaba inscrito en el RFC, incluso por defraudación y lavado de dinero por los años todavía anteriores, por los últimos 10 años, ¿verdad? Si yo estoy inscrito en el RFC y sí declaro, pero gasto más de lo que declaro, supongamos que yo declaré 2 millones de ingresos y de pronto tuve gastos de 10 millones, gasté 8 de más comparado con lo que declaré, la autoridad hacendaria puede denunciarme por lavado de dinero o puede querellarse en mi contra por defraudación fiscal. La misma PGR de oficio o a petición de cualquier persona, si el lavado de dinero se llevó a cabo fuera de instituciones financieras, puede iniciar la investigación por lavado de dinero por los últimos 5 años y en algunos casos por los últimos 10 años. Aquí pues la pregunta es la siguiente: ¿la amnistía de Andrés Manuel López Obrador también incluirá a los mexicanos comunes y corrientes como tú, que por desconocimiento, por ignorancia, por error, porque la autoridad hacendaria y la PGR no han hablado claramente, aquellos mexicanos que han incurrido en defraudación fiscal o que han incurrido en lavado de dinero, también incluye la amnistía a ellos, a los que han comprado facturas, a los que venden facturas, a las personas que reciben la devolución del dinero por la compra de facturas, etcétera, etcétera? ¿Va a haber un perdón para todos? ¿Va a haber una amnistía para todos? ¿O esta amnistía únicamente está reservada a los narcotraficantes, secuestradores, criminales peligrosos, servidores públicos, integrantes del gobierno y empresas corruptas que han hecho negocios ilícitos con el gobierno? Porque si va a haber una amnistía y se nos pide para esa amnistía que de aquí en adelante cumplamos con la ley, usando la misma vara, usando la misma medida, ¿verdad? Tendría que haber también una amnistía para todos los contribuyentes que por error en los últimos 10 años han incurrido en defraudación fiscal o en lavado de dinero. Mismo Andrés Manuel López Obrador probablemente incurrió en el delito de lavado de dinero, porque del año 2008, por lo menos hasta el 2014 que se constituyó Morena, tuvo gastos multimillonarios en ese lapso y parece ser que no declaró ingresos multimillonarios, parece ser que no pagó impuestos en cantidades millonarias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que perdonemos a todo mundo excepto a los contribuyentes, a los mexicanos de a pie, como tú, como yo,
que en los últimos años han incurrido en defraudación o en lavado de dinero. Yo no pretendo que la autoridad perdone a los que han defraudado al fisco en los últimos 5 años o en los últimos 10 si no han presentado declaraciones o si no están inscritos en el RFC. Yo no pretendo que la autoridad también perdone o les dé amnistía a los que en los últimos 10 años han lavado dinero, porque al rato van a decir: Ponce quiere que haya amnistía para todos los defraudadores y para todos los que lavan dinero. No es mi intención. Mi intención es que se respete la ley, que se presenten las denuncias, que se presenten las denuncias por los delitos que han cometido cualquier mexicano, sea narcotraficante, gobernante, empresario corrupto con el gobierno o cualquier mexicano, ¿verdad? Porque eso es un Estado de Derecho. Ahí sí se verá que nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley, ¿verdad? Eso es lo que yo pretendo. Pero si Andrés Manuel López hace distingos y quiere derogar las leyes penales y las leyes fiscales y perdona a narcotraficantes, secuestradores, criminales peligrosos, servidores públicos, a Enrique Peña Nieto, a Videgaray y perdona a todas las empresas corruptas, bueno, si esa es su filosofía, entonces también que perdone a todos los mexicanos. Como se dice, o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Tiene que haber una sola regla para todos los mexicanos. Por eso Andrés Manuel López Obrador dice Andrés Manuel López Obrador que las leyes mexicanas están perfectas. Alguien le preguntó en alguna ocasión si va a llegar con iniciativas para modificar todas las leyes, y él, que no es abogado, que no es jurista y que no conoce las leyes, por lo menos las fiscales no las conoce, ¿verdad? Él contestó que las leyes mexicanas están bien hechas. El problema es la corrupción. Lo siento, Andrés Manuel López Obrador, no eres abogado y no conoces las leyes. Las leyes en México están totalmente mal hechas, son totalmente injustas y lesivas en contra de los mexicanos de a pie. Un simple ejemplo: todos los que han incurrido en lavado de dinero pueden ser investigados, procesados y sentenciados como culpables por la comisión del delito de lavado de dinero. Y si son sentenciados como culpables, entonces una pena que se les va a aplicar es el decomiso de todos sus bienes. Entonces el gobierno va a apoderarse de millones y millones de bienes inmuebles. Va a apoderarse de los saldos depositados en millones y millones de cuentas bancarias, en millones de cuentas, en miles y miles de millones de cuentas de inversiones. Va a embargar vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas, negocios. Va a apoderarse de toda esa riqueza mediante el decomiso de los bienes de aquellos que sean sentenciados como culpables del delito de lavado de dinero. Esos bienes se van a vender a través de, se le van a trasladar al SAE, todos los bienes decomisados se le trasladan al SAE para que el SAE los venda. El SAE contrata empresas que comercializan bienes, y entonces todos esos bienes que nos quiten a los mexicanos con valor de miles de millones de dólares, ¿verdad?, se van a vender a través de estas compañías privadas especializadas en la comercialización de bienes. Se van a vender a precios verdaderamente insignificantes. Un ejemplo: en el 2009 el SAE manifestó que en el 2008 vendió más de 60 millones de bienes entre inmuebles, vehículos, aeronaves y embarcaciones, y que por esos más de 60 millones vendidos obtuvo 597 millones de pesos. Si nosotros dividimos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes vendidos, que fueron más, pero dividamos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes vendidos, ¿verdad? Resulta que cada bien se vendió en 8 pesos con 14 centavos. De tal suerte que el que lo adquirió un inmueble en 8 pesos con 14 centavos, adquirió una embarcación en 8 pesos con 14 centavos, adquirió una aeronave en 8 pesos con 14 centavos, adquirió un
vehículo en 8 pesos con 14 centavos. Vean pues cómo el decomiso se utiliza para privarnos de nuestras propiedades y regalárselas a precios verdaderamente insignificantes al gran capital mundial. Bien, entonces se venden miles de millones de pesos de propiedades de mexicanos a un precio exageradamente reducido. Prácticamente se regalan a los integrantes del capital mundial, y muchos integrantes del capital mundial son mexicanos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser de otros países. También hay mexicanos que forman parte del gran capital mundial, y son esos mexicanos los que a precios irrisorios van a comprar los bienes que decomisaron a millones de mexicanos sentenciados por lavado de dinero. Ahora, ese poquito dinero que se cobra, con una parte se le paga la comisión a la empresa que vendió el vehículo, el bien decomisado. Otra cantidad la cobra el SAE por haber administrado ese bien decomisado, y lo que sobra, que son unas migajas, no se va a destinar al gasto público, no se va a destinar al gasto social, no en infraestructura, no en escuelas, no en hospitales, no en medicinas, no. Ese sobrante, ¿verdad? Esa migaja que sobra se va a dividir en 4 partecitas, porque así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Una cuarta parte se va a la PGR, a la caja chica. Otra cuarta parte al Poder Judicial de la Federación, a la caja chica. Otra cuarta parte a la Secretaría de Salud, a la caja chica, y una cuarta parte se va al fondo de víctimas. Siempre que una persona es víctima de un delito, el delincuente tiene que reparar el daño a la víctima en forma económica. Pero si yo fui víctima de un delito y el que delinquió en mi contra es insolvente, entonces yo no tengo la reparación del daño. Legalmente se establece la creación de un fondo para la reparación del daño a víctimas, y entonces una cuarta parte de esa migaja se va a ese fondo para que con esa cuarta parte se indemnice a las víctimas que no pudieron ser indemnizadas por el delincuente que las perjudicó. Entonces vemos cómo todo el lavado de dinero, todo el delito de lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero, la persecución, la investigación y la sanción del lavado de dinero y el decomiso producto del lavado de dinero no va a beneficiar a los mexicanos, sino va a incrementar la corrupción de la PGR, del Poder Judicial, y una parte insignificante se va a la Secretaría de Salud, que sabrá Dios en qué se va a gastar, y otra cuarta parte se va al fondo de reparación de víctimas. Entonces vemos cómo vamos a perder millones de mexicanos en nuestras propiedades, y esos bienes no se van a vender a un precio real, se van a regalar, y la migaja que quede se va a repartir para actos de corrupción. Y además, a ver, yo soy juez y voy a juzgar a una persona por lavado de dinero, y yo, juez, sé que si lo declaro inocente no hay decomiso de bienes, y al Poder Judicial del cual formo parte yo no nos va a tocar una migaja de la cuarta parte. Y en cambio, si yo lo sentencio como culpable, va a haber decomiso, y del precio irrisorio en el que vendan esos bienes que le están decomisando al que voy a sentenciar, una cuarta parte de la migaja va a tocar al Poder Judicial del cual formo parte yo. A ver, serán imparciales los jueces, que saben que si declaran inocentes a los acusados no hay decomiso y no nos toca nada. En cambio, si los declaramos culpables hay decomiso y nos toca una cuarta parte, ¿sí? Entonces ven ustedes cómo no es cierto que las leyes mexicanas son perfectas. Como este ejemplo, hay miles de ejemplos en la legislación mexicana, porque la legislación mexicana se ha hecho en contra de los mexicanos comunes y corrientes, del soberano pueblo mexicano que hoy se ha entregado a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, las leyes mexicanas están bien hechas. No es cierto, no están bien hechas. Como este ejemplo que di, puedo dar miles de ejemplos, porque yo soy abogado y yo conozco la ley mexicana. Por lo menos la ley fiscal la conozco de pe a pa. Entonces, pues, concluyendo, si va a haber amnistía, que haya amnistía para todos. Narcotraficantes, secuestradores, criminales peligrosos, todos los gobernantes, todos los servidores públicos,
todas las empresas corruptas que tuvieron negocios ilícitos con el gobierno y todos los mexicanos que equivocadamente han lavado dinero y han incurrido en defraudación fiscal. O todos coludos o todos parejos. Una sola medida para medir a todos. Una sola vara para medir a todos. No se vale ser selectivo y que perdonemos el pasado de los narcotraficantes, de los delincuentes, de los criminales peligrosos, de los secuestradores, de los traficantes de personas, de los traficantes de armas, de los traficantes de órganos, ¿verdad? Que perdonemos a todos los funcionarios corruptos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, Miguel Barbosa, que dicen que hace viajes multimillonarios, ¿verdad? Cuando su sueldo anual creo que es de 2 millones de pesos, ¿verdad? Y perdonar a los empresarios corruptos que hicieron negocios ilícitos con el gobierno y que a los millones de mexicanos que por desconocimiento han defraudado al fisco o han lavado dinero, con ellos no hay amnistía y a ellos sí se les aplique con todo el peso de la ley y se les prive de esos patrimonios, no en beneficio de los pobres, no para que haya desayunos, becas, despensas, ayuda anciana, no. Ya dije a qué se va a destinar: a más corrupción para la PGR, a más corrupción para el Poder Judicial de la Federación, una partecita a la Secretaría de Salud y otra parte al Fondo de Reparación de Víctimas, ¿verdad? Y además, habiéndose previamente regalado todos los bienes decomisados a los integrantes del capital social a través del SAE que fue creado en la presidencia de Vicente Fox. Bien, mexicanos, entonces juzguen ustedes si la amnistía, tal y como la está planteando Andrés Manuel López Obrador, es algo que beneficiará a los mexicanos, es algo que beneficiará a los millones de mexicanos que entusiastamente votarán el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, amigos.